Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Andrés de Vandelvira, maestro mayor de cantería de la Catedral de Jaén, estando enfermo de cuerpo y sano de voluntad, hago saber al ilustrísimo señor obispo de Jaén que la persona que podrá proseguir y acabar la obra es Alonso Barba, el cual hace más de 20 años que me acompaña. Seguramente fue lo último que dejó escrito, tan solo 5 días antes de su muerte. Una última voluntad reflejada en el testamento del arquitecto Andrés de Vandelvira. Sin su legado, Úbeda y Baeza difícilmente serían hoy patrimonio de la humanidad. Estoy buscando las huellas de un artista excepcional, un hombre del siglo XVI que sumó a los paisajes de Jaén, a sus ríos, montañas y olivares, las joyas más preciadas de la arquitectura: armonía, belleza, orden y serenidad. El Renacimiento del Sur tiene un nombre propio: Andrés de Vandelvira. Viajar es la forma más intensa de vivir, el modo más personal de encontrar y conocer. Después de varios días de camino, mis pasos me conducen de nuevo a Jaén, la antigua capital del Santo Reino. La Catedral de Santa María, obra maestra de Andrés de Vandelvira, es el corazón y el centro de gravedad de esta ciudad apacible y luminosa. Aún después de varias visitas, la catedral me sigue pareciendo un edificio prodigioso. La majestuosa fachada barroca se levanta en el siglo XVII. En ella se abre una larga balconada desde la que en otros tiempos se mostraba el Santo Rostro, una reliquia que se conserva en Jaén y hace de este templo un enorme y valioso relicario. En su interior, la catedral es un espacio diáfano, sosegado, hecho para la luz más que para las sombras, para la simetría y la belleza sin estridencias. El tiempo se dilata y el hombre camina entre el pasado y el futuro de un edificio con vocación de eternidad. Andrés de Vandelvira dota de armonía a los grandes espacios, pero también a los más pequeños y apartados. La sacristía de la Catedral de Jaén es una de las obras cumbres del Renacimiento. Aquí en la sacristía me encuentro con el deán de la catedral, Francisco Martínez Rojas, el responsable de custodiar esta enorme obra de arte. Es una sensación, digamos, de ver lo que ves todos los días, pero sin que te produzca ningún tipo de hastío. Al contrario, yo creo que Vandelvira, en mi experiencia, sabe crear una atmósfera de serenidad y de armonía que en el mundo en el que nos encontramos y con el ritmo de vida que llevamos, pues agradece entrar en esa atmósfera de serenidad, de armonía, de mesura, que restablece, digamos, ese equilibrio a partir de los elementos exteriores, ese equilibrio interior que todo ser humano ansía tener y que él te lo facilita con esta obra. En la sacristía, Vandelvira utiliza una solución tan espléndida como práctica. Un armonioso juego de arcos y columnas ordena las cajoneras que utilizan los sacerdotes. Desde la sacristía, a través de un estrecho pasillo, llego hasta la sala capitular. La estancia donde se reúne el cabildo está presidida por un admirable retablo de Pedro Machuca, por el que la historiadora Luz de Ilierte siente una especial admiración. Dentro de lo que es la diócesis de Jaén y dentro de lo que es realmente España, es un retablo extremadamente importante, primero porque se conserva, y se conserva entero, lo cual es rarísimo. Es un retablo florentino y existen muy pocos retablos florentinos dentro de España. Lo que se siente al pasar por la Catedral de Jaén es paz. Una arquitectura muy armoniosa
y transmite esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. De hecho, pues yo me he venido muchas veces que estaba estresada a esta catedral. En el subsuelo de la catedral se encuentra el Panteón de los Canónigos, actual Museo Diocesano. Vandelvira resuelve la entrada con este espectacular conjunto de arcos desiguales y la cubre con una complicada bóveda plana. Incluso aquí, en el sótano, nunca se olvida de la luz. En el exterior, la austeridad casi civil de esta fachada lateral y la lonja de arcos de medio punto delatan el estilo del maestro. También la portada de la Asunción en forma de arco de triunfo. La Catedral de Jaén ha servido de inspiración y referencia artística a generaciones de jienenses. Me acerco al estudio de Miguel Biribay, un pintor que durante años cultivó con insistencia un motivo: la catedral vista desde el lado sur. Bueno, la he hecho infinidad de veces. Yo empecé a pintar la catedral cuando empecé a pintar prácticamente, y he dejado de pintarla, si es que he dejado, hace 6 años. Cernuda habla de una catedral en otoño. Probablemente la catedral de Jaén sea el espectáculo más bello que se puede ver en una tarde de otoño. Todavía hoy a Miguel Biribay se le puede encontrar en la parte alta de Jaén buscando esa perspectiva de la catedral que tantas veces dibujó. Toda ella es hermosa, toda ella es de una gran belleza, es una pieza concebida desde el equilibrio y desde la esbeltez. Verdaderamente es una joya arquitectónica, en eso está de acuerdo todo el mundo de Vandelvira. En la catedral se une el urbanismo de la ciudad antigua, de calles estrechas y empinadas, con las ampliaciones emprendidas a partir del Renacimiento, en las que pueden verse notables edificios del siglo XIX, como el Palacio de la Diputación Provincial o ejemplos de arquitectura modernista. El alma del Jaén Viejo es el barrio de la Magdalena, un laberinto imposible de rampas y escaleras donde aún se respira el ambiente sereno y apacible de los pueblos. En estas callejuelas, bajo la sombra del castillo de Santa Catalina, se encuentran las raíces de la antigua Yayán, una ciudad populosa de innegable carácter árabe y cristiano, con una notable presencia sefardí. La muestra más palpable y monumental de ese pasado plural son los baños árabes, situados en los sótanos del Palacio de Villardón Pardo. El Jaén renacentista se construyó ocultando en el subsuelo durante siglos esta joya de arcos de herradura, luceras estrelladas y medias columnas, donde los habitantes del viejo Jaén cumplían con uno de los ritos sociales más respetados del Islam. Sobre ellos, en las estancias renacentistas, se sitúa el Museo Internacional de Arte Naif, el único museo dedicado en España a este género que aúna vanguardia, originalidad e ironía. En sus callejuelas abundan las tabernas con solera. La taberna del Pilar del Arrabalejo, una de las más célebres de Jaén, recibe su nombre por esta fuente del siglo XVI. Apostamos por la comida típica jienense. Queremos que no se pierda esa cultura, queremos que siga aquí. Y apostamos por unas judías con perdiz, apostamos por unos andrajos o talarines, como se llaman en la sierra, apostamos por un rinrán con jamón, apostamos por un bacalao franciscano, que es un bacalao mozárabe, es otra de nuestras raíces que hay aquí en Andalucía. Tabernas, callejuelas empinadas y tesoros ocultos del patrimonio. Merece la pena recorrer Jaén hasta conocerla en profundidad. Una excelente guía por el barrio histórico de Jaén es la actriz Rosario Pardo, una mujer con larga experiencia en el cine y en el teatro, a quien la fama le ha llegado gracias a la televisión. Hombre, hay 4 o 5 sitios que en Jaén tienes que ir, ¿no? Por ejemplo, tienes que ir al barrio antiguo, que está un poco al lado de la catedral, todo lo que son las zonas de los callejones, esa zona de ahí que es un poco lo más entrañable, se come estupendamente y se bebe estupendamente. Tienes que ir a la Magdalena, que es el barrio árabe, que es donde están los baños. Luego está la plaza de San Bartolomé, que a mí me encanta, que es una placita chiquitita, recóndita, llena de naranjos. El barrio alto, que tienes que ir porque es que hay unas vistas maravillosas, y también todo lo que es la Magdalena arriba. Tiene su cosilla, Jaén. Por la noche, con la catedral convertida en una luminaria, Jaén es una ciudad joven, divertida y dinámica. Hoy, en la céntrica plaza del Deán Mazas, se celebra uno de los conciertos del festival Jazz Entre Olivos. Jaén también se vive de noche.
Por la mañana visito el Museo Provincial. La directora, Francisca Hornos, me muestra una de las portadas de Vandelvira más interesantes, la portada de la desaparecida iglesia de San Miguel. La portada de San Miguel que ahora mismo tenemos en nuestro museo, en el Museo de Jaén, es una portada que pertenecía a la colación de San Miguel, en el barrio de la Magdalena. El ritmo absolutamente balanceado de las columnas, el arco de medio punto bien trazado, las hornacinas vacías, las enjutas en las que recogen las figuras femeninas, todo lo que podemos ver a lo largo de la obra de Vandelvira está resumido como en una pequeña maqueta en esta portada de San Miguel. La portada de San Miguel convive con las esculturas del Parajillo, uno de los vestigios iberos más importantes de la provincia encontrado en la localidad de Huelma. En el Museo Provincial también puede verse el majestuoso conjunto escultórico del Cerrillo Blanco, hallado en tierras de Porcuna. En Jaén, el legado del pueblo ibero convive con la arquitectura renacentista para formar un patrimonio histórico y cultural de inmenso valor. Me he desplazado a Barcelona para reunirme con un escritor nacido en Arjona, que ha dedicado a la historia y el patrimonio de Jaén gran parte de su obra, Juan Eslava Galán. Bueno, Andrés de Vandelvira hay que verlo también en su contexto, ¿no? Ahora los grandes arquitectos tienen un nombre, todo el mundo sabe quién es Foster, etcétera, ¿no? Pero en aquella época eran simplemente maestros de obra. Por supuesto que nosotros ahora admiramos que las producciones que hacían eran impresionantes y a lo mejor seríamos incapaces de imitarlas, ¿no? La Catedral de Jaén es una catedral de primera categoría en el concierto de Europa, sin lugar a dudas, ¿no? Y la influencia de muchos esquemas que se han probado por vez primera en la Catedral de Jaén luego repercute en la Catedral renacentista, que va a divulgarse por América, ¿no? Por la América española, ¿no? Dos citas van a retrasar mi regreso a Jaén. La primera es con Arsenio Moreno, exalcalde de Úbeda, y la segunda con el escritor jienense Salvador Compán. Ambos viven en Sevilla. En dos ocasiones, Vandelvira estuvo en la ciudad de La Giralda. El cantero ambicionó convertirse en maestro mayor de su catedral, aunque nunca lo consiguió. Y precisamente junto a ella me espera Arsenio Moreno, un profesor de universidad amante de Úbeda, gran conocedor de la obra del arquitecto. Hablar de Úbeda para mí es hablar de una parte muy importante de mi vida, ¿no? Una ciudad que yo definiría como un calidoscopio, donde podían convivir artistas italianos con artistas flamencos, con artistas franceses, donde nos podíamos encontrar todo un mosaico, todo un muestrario de profesiones que hoy nos resultarían pintorescas, pero que en aquel momento convivían en ese ámbito complejo, tenso, que era la ciudad de la segunda mitad del siglo XVI. Muy cerca sorprendo trabajando a Salvador Compán, un exitoso escritor de Úbeda que ha utilizado los paisajes y los personajes de su tierra natal para dar vida a muchas de sus historias. El paisaje de Jaén es un paisaje excepcional y extremadamente humanizado por la lenta mano del hombre que lo ha poblado de olivos, ¿no? Y forman como una geometría donde las colinas están limadas y donde el olivo se va extendiendo. Solo lo detiene la roca, ¿no? Cuando choca con la montaña. Y esa continuidad del olivo, esa geometría que unifica todo el territorio de Jaén, se contradice con el agua, se contradice con el relieve, ¿no? que tiene gran presencia en la provincia de Jaén. Ha llegado la hora de volver a Jaén. Me dispongo a recorrer Sierra Mágina, una ruta que me llevará hasta La Guardia y a una de las iglesias más importantes de Vandelvira. Más tarde visitaré Mancha Real y Torres, donde me espera un día de senderismo por la sierra. Mi último destino en la comarca será la localidad de Huelma. Sierra Mágina es un territorio abrupto y encantado, en el que los paisajes serranos conviven con la riqueza monumental de sus pueblos. La Guardia está situada en las primeras estribaciones de la sierra, a solo 5 kilómetros de Jaén,
y durante siglos fue el principal baluarte defensivo de la capital. En la zona baja del pueblo se encuentran dos obras de Andrés de Vandelvira. El pilar es una noble fuente de 5 caños. Su decoración y estas finas columnas muestran el sello del artista. El maestro de Alcaraz también traza el convento de los dominicos. De él sobrevive la iglesia, pero no el convento. Aunque el exterior está muy transformado, el interior aún nos muestra la originalidad del arquitecto. Aquí el cantero redujo el crucero para crear un espacio cuadrado, elegante en su corte de piedra y espectaculares esculturas. Según el historiador Pedro Galera, la parroquia de la Guardia es una obra esencial en el proceso de madurez creativa del maestro. En el entorno de Jaén, la obra más significativa es con mucho la iglesia de la Guardia, el convento de la Guardia, ¿no? Que es una obra que en el tiempo es un poco anterior a la catedral, porque ese entorno él se hace cargo a finales de los años 40 de esa obra. Y ahí es donde yo creo, por tanto, que se ve por primera vez este tipo de pilar, que es el que aquí vemos en la catedral, pero allí no exento, sino entregado en el muro, ¿no? A principios del siglo XVI, Carlos V ordena la fundación de varios pueblos en la provincia: Mancha Real, Los Villares, Campillo de Arenas y Valdepeñas de Jaén. Nuevas poblaciones del Renacimiento que tenían como objetivo repoblar la frontera con Granada. En una de ellas, en Valdepeñas de Jaén, se sigue conmemorando su origen mediante la celebración todos los veranos de unas conocidas fiestas realengas. En este pueblo se conserva uno de los testimonios más genuinos del Renacimiento jienense. El Molino Alto de Santa Ana, blanco y solariego, fue el primero que se construyó en este pueblo de vieja tradición molinera y el único que se conserva. Fue levantado en 1540 por Juanín Leclerc, un vecino de ascendencia flamenca, y estuvo en funcionamiento hasta 1979. Hoy acoge un curioso molino dedicado a la harina y el pan. Mancha Real es el más importante de los pueblos de colonización fundados en Jaén en el siglo XVI. En su plaza principal me encuentro con la iglesia de San Juan Evangelista, presidida por su alta y maciza torre. El estilo del maestro Andrés de Vandelvira está presente en esta pequeña portada lateral. San Juan es una iglesia diáfana y luminosa que presenta el esquema tradicional de Vandelvira, con bóvedas vaídas en las naves laterales y grandes bóvedas esféricas en la nave central. El cantero también deja un importante legado en Torres, un pueblo muy próximo a Mancha Real y al que acuden numerosos turistas que buscan su oferta hotelera y paisajística. En las afueras, el maestro construye este sencillo puente para salvar el tajo del río de Torres. En el pueblo da las trazas de la iglesia de Santo Domingo, un templo bastante alterado, pero que conserva una interesante pila bautismal mudéjar del siglo XV. La otra pieza destacada del Renacimiento de Torres es esta casa-almacén de aspecto palaciego, en la que la familia Cobos, propietaria de la villa, guardaba las cosechas y los tributos pagados por los vecinos. En la Fuenmayor, un antiguo abrevadero que recoge el agua pura y recién nacida de la montaña, he quedado con Antonio Gila, un vecino que tiene fama de conocer como nadie estas sierras. Los lugares de Sierra Mágina que más me gusta, hombre, hay unos puntos muy buenos, tenemos la Fuenmayor, mismamente aquí donde estamos, el Caño del Agüero es otro sitio muy bonito, pero lo que hay aquí en términos municipales de Torres, me gustan los Jamellones, por las vistas que tiene. En Sierra Mágina, entre encinas que superan los 500 años de vida, se conservan los tesoros más preciados del sotobosque mediterráneo, como el rústico majuelo, el aromático tomillo, los rosales silvestres de refinadas flores o los espartales, tan útiles en otros tiempos. Este bosque autóctono convive con los extensos pinares que fueron introducidos durante el siglo pasado. En los terrenos menos quebrados se cultiva el cerezo, un árbol de fruta deliciosa que ha hecho que Sierra Mágina se conozca como el Valle del Jerte andaluz. Infinidad de plantas que son prehistóricas, que habría que mirar por ellas porque es que son muchísimos los siglos que están puestos ahí, y una simple cerilla, un cigarro mal apagado, cualquier cosa, podemos terminar con ella, y sería una triste pena de que llegáramos a eso. Hay que pensar bien que si estas sierras las tenemos así no hoy es porque los antiguos nos enseñaron a conservarlas, si no ya hace tiempo que hubieran ardido. Sobre las cumbres,
Los solitarios picos y navas de Sierra Mágina transmiten una agradable sensación de soledad y de reencuentro con la naturaleza. Para el caminante, esta es una región mágica, una montaña sin límites ni alambradas, cruzada por decenas de vaguadas, caminos y quiebras que se adentran en los páramos más profundos de la comarca. Tras un día en la montaña, mi próximo destino es la vecina localidad de Huelma. En su iglesia he quedado con un catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que nació y creció aquí, Rafael López Guzmán. Yo creo que mi vocación como historiador del arte surge aquí, es decir, cuando yo me entretenía dentro de las misas y demás, en mirar hacia arriba, en contemplar las bóvedas, en contemplar los detalles. Las trazas iniciales de la iglesia de Huelma son de Diego de Siloé, el arquitecto de la Catedral de Granada. Pero más tarde, Vandelvira las modifica para convertir este templo en una preciosa catedral a pequeña escala. Aquí van a participar los mejores arquitectos o maestros de obras en ese momento del siglo XVI. Aquí está presente Diego de Siloé, el arquitecto de la Catedral de Granada. Está presente su discípulo y después maestro mayor también de la Catedral de Granada, Juan de Maeda. Está presente Andrés de Vandelvira, quien dará la traza que le da el contexto renacentista actual a la iglesia. Y finalmente Francisco del Castillo, el joven, que es, como todos saben, el mejor representante de lo que es la arquitectura manierista en nuestra zona. Impresionado por la exuberancia de Sierra Mágina, en apenas una hora regreso a Baeza para seguir el rastro de Andrés de Vandelvira. Your own personal Jesus. Baeza es una ciudad de larga tradición religiosa. En época visigoda ya es sede episcopal, y en el siglo XIII, con Jaén todavía en manos de los árabes, el cabildo de la iglesia jienense vuelve a tener aquí su sede o cátedra. Hoy es un lugar lleno de vida que recibe a turistas de todas las nacionalidades y que con Úbeda acoge el prestigioso Festival de Música Antigua, que pretende recuperar y difundir el patrimonio musical español. La riqueza monumental de Baeza es tan extensa que todavía se siguen descubriendo joyas del pasado. En la antigua collación de San Pedro me acerco hasta la casa de Juan Antonio Lechuga y María Lombardo. Aquí aparecieron los restos de una capilla construida por Andrés de Vandelvira para la ya desaparecida iglesia de San Pedro. Los restos aún pueden verse integrados en las casas vecinas. Cualquier casa o barrio de Baeza siempre se encuentran muros, arcos, o una columna, un capitel o una basa que pertenecen a épocas pasadas y muestra que Baeza no fue lo que es ahora mismo y lo que se ve, sino que tuvo un patrimonio como un 60% más grande que actualmente tiene. Aquí no solo se percibe el lenguaje decorativo del arquitecto, sino también una forma muy especial de cortar la piedra. El ayuntamiento es uno de los edificios civiles más destacados del Renacimiento baezano. Su autoría sigue generando cierta controversia, por eso me reúno con la joven historiadora María Moral. Hay algunos elementos que nos hablan de la introducción de la estética ya renacentista que trae y aporta Andrés de Vandelvira a esta zona, y esa idea la vamos a, y esa idea estética y ese gusto, esa manera de hacer las cosas la vamos a ver reflejada dentro de esta fachada en la portada de lo que es la antigua cárcel. La Plaza de Santa María es el corazón renacentista de Baeza. En torno a ella se reúnen una serie de edificios que son verdaderos tesoros. Aquí he quedado con José Luis Chicharro, un hombre que durante muchos años hizo de la promoción del patrimonio de Jaén su principal actividad. Está la catedral, símbolo